Un saludo fraterno a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en las páginas habilitadas. Queremos en esta ocasión aperturar un espacio de reflexión concerniente al ámbito educativo, concretamente en pos de consolidar una educación decolonial. Le hemos titulado La transformación de la educación hacia una descolonización de la pedagogía. En un principio, bueno, nos unimos a la corriente de poder fortalecer el propósito de consolidar una educación decolonial en nuestro país. Para ello necesitamos fortalecer una pedagogía que responda prácticamente a las necesidades y a las particularidades propias del contexto nacional, de nuestro Estado plurinacional, que responda a la diversidad cultural y podamos de una u otra manera ir rompiendo el grado de dependencia y sumisión a lo que viene a ser las estructuras pedagógicas de la corriente occidental. En ese sentido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Empezamos haciendo primero, el hecho de reconocer y cuestionar la colonialidad, ¿no? Este es un primer elemento que al momento de desarrollar nuestra pedagogía decolonial, nuestra praxis educativa, nuestra práctica pedagógica, es importante reconocer y cuestionar la colonialidad. ¿Qué está detrás de la colonialidad? ¿Cuáles son las intenciones y cuáles son los efectos para las grandes mayorías históricamente invisibilizadas? Hay algunos elementos importantes que son necesarios reflexionar. La colonialidad siempre ha venido de la mano de un poder coactivo. Históricamente el proceso de colonialización ha sido un acto de barbarie, un acto de salvajismo, tal cual lo ha mencionado Fray Bartolomé de las Casas, un acto de crueldad de inhumana y que ha generado prácticamente el exterminio de muchas culturas, de muchos pueblos indígenas, habitantes de este suelo amerindio, ¿no? En ese sentido, este poder aún sigue latente, tal vez no con la intensidad coactiva que ha tenido al momento de la llegada de la invasión, sino que también el poder se refleja ya en el condicionamiento político, económico, social y educativo particularmente, ¿no? El hecho de que nos hagan ver de que tenemos mesmadas capacidades como para pensar y sentir y que la única fuente de conocimiento válido es aquella que proviene de la vertiente occidental, es una estructura de poder, la cual tenemos la necesidad de despojarnos de aquella estructura. También, obviamente, este conocimiento occidental, estas pedagogías occidentales han tenido un enfoque monocultural, es decir, el hecho de la prevalecencia de una sola cultura, concretamente la visión occidental, eurocéntrica, y en desmedro de las múltiples culturas existentes a lo largo del mundo y particularmente a los suelos en los cuales hemos sido objetos de la colonización, ¿no? Entonces ahí hay que romper con el monoculturalismo para dar lugar a la pluriculturalidad, ¿no? Al diálogo intercultural, a la apertura de las corrientes epistémicas que hay en el mundo. También, obviamente, ha estado acompañado de la dominación. La dominación es un sistema de condicionamiento que se ejerce sobre los estados y sobre las políticas de un determinado estado y finalmente que son destinadas a seguir postergando la emancipación y la liberación de estas grandes mayorías. También, obviamente, es importante cuestionar de la colonialidad uno de los efectos más latentes y que hemos tenido la capacidad de poner un freno a través de ciertos cuerpos normativos tiene que ver con la discriminación y el racismo, ¿no? Esto ha venido acompañado de los diferentes modelos educativos tradicionales en el sentido de hacer una categorización, ¿no? Por factores raciales particularmente y finalmente terminan empoderando la piel blanca en desmedro de aquellos que correspondemos a las culturas prácticamente indígenas del país, ¿no? Entonces, eso ha generado una cierta categorización y por ende una marcada asimetría de inequidad, de desigualdad, de injusticia, ya en desmedro de las grandes mayorías, por supuesto, no siempre los excedentes del Estado
o del país han ido a caer en manos de ciertas élites o de ciertas familias privilegiadas que son los operadores y los que prácticamente detentan, ¿no?, el poder colonial. Sin embargo, se ha desamparado y se ha dejado sin los derechos y el reconocimiento que corresponden a esas grandes mayorías proletarias, campesinas, indígenas del país. Eso nos relata también los antecedentes históricos de nuestro Estado. Por último, también, entre ellos, lo más importante es de que el conocimiento y el pensamiento occidental colonial ha generado la muerte de la diversidad, ya, de esa riqueza epistémica de los pueblos, es decir, toda la sapiencia de los pueblos indígenas han sido menoscabados, han sido mesmados y finalmente aniquilados, ¿no?, con la única finalidad de empoderar el único pensamiento monocultural, en este caso el pensamiento occidental. Necesitamos con suma urgencia revertir estos episodios históricos que no han generado una herida grande y que necesitamos curarnos para poder de aquí en adelante pensar con nuestra propia cabeza, con nuestras propias facultades y fundamentalmente pensar desde nuestra propia realidad y desde nuestros propios horizontes históricos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué necesitamos de aquí en adelante? Necesitamos uno de los primeros actos de emancipación y liberación en el ámbito educativo para poder consolidar una educación decolonial. Necesitamos valorar, revitalizar y recuperar los saberes ancestrales. Este es uno de los elementos importantes, aquello que ha sido adormecido, aquello que ha sido invisibilizado, aquello que ha sido desvalorizado, necesitamos recuperarlo porque estamos conscientes que nuestros antepasados, nuestros pueblos indígenas han tenido la capacidad de mantener una convivencia pacífica y armónica, no solamente entre personas, entre seres, sino particularmente en correspondencia y reciprocidad con la Madre Tierra, que es lo que más preocupa en la actualidad, dado de que la corriente occidental, el pensamiento eurocéntrico ha generado, ¿no?, en el ámbito de una estructura capitalista la degradación de los recursos más valiosos que tenemos en la vida, como es nuestro propio ecosistema, y que corre el inminente riesgo, ¿no?, de un deterioro sin precedentes. Por lo tanto, necesitamos revitalizar aquellos mitos, espiritualidades, creencias que han tenido nuestros pueblos con relación a la idiosincrasia de ellos, de la vida que han tenido, de la reciprocidad que han mantenido con la tierra, con los sujetos que forman parte del ecosistema, ¿no? Ellos han considerado que cada uno de los sujetos que formamos parte del ecosistema somos seres que tenemos vida y por lo tanto necesitamos dialogar, necesitamos interactuarnos en el marco del respeto y la reciprocidad, ¿no? Por otra parte, también es importante que estos saberes son muy diversos y muy útiles en la actualidad. Entre ellos hay muchos saberes que tienen que ver con la agricultura, ¿no? La agricultura debe volver a una agricultura prácticamente ecológica, porque la agricultura industrial, los grandes medios de producción han generado deterioro inminente, ¿no?, de lo que viene a ser el ámbito de la superficie, de la tierra, de la madre tierra, con una contaminación sin precedentes. También en el ámbito de la medicina tradicional ha demostrado tener mayor eficacia que inclusive que la medicina científica, llamemos así, y eso lo ha denotado prácticamente o se ha desmantelado con esta pandemia que se ha tenido. Hemos tenido muchas muertes a nivel de todo el mundo y que finalmente no hemos tenido la capacidad de poder echar a mano, como quien dice, la medicina tradicional que finalmente ha terminado recuperando y salvando muchas vidas, ¿no? También los saberes sobre la construcción y otros, consideramos que muchos de estos conocimientos son importantes revitalizarlos en este ámbito ya de la actualidad con la finalidad de hacer de que los conocimientos, el pensamiento sea más íntegro, más humano, que considere las diferentes aristas epistémicas de los pueblos indígenas y que fundamentalmente estos conocimientos permitan responder a la realidad contextual, no traer conocimientos foráneos para adecuarlos a una realidad que no corresponde. Necesitamos transformar nuestra realidad, necesitamos caminar en base a nuestras propias particularidades. En ese sentido, estos aportes que estamos haciendo y estas reflexiones que estamos haciendo permiten fortalecer un modelo educativo, una pedagogía decolonial
colonial que permita emanciparnos, que permita liberarnos de esa condición de sometimiento y de esa cautivación, llamemos así, de nuestro pensamiento y de nuestra mente. Pasemos a la siguiente, por favor. En la siguiente, al concluir esta primera parte de esta breve reflexión, necesitamos también promover una educación crítica y transformadora, ¿no? A ver, ¿en qué sentido una educación crítica transformadora? Necesitamos generar espacios, ¿no? Con nuestros miembros de la comunidad y particularmente de nuestros estudiantes, una conciencia crítica que se sustente y se fundamente en el horizonte histórico de nuestro devenir. Es decir, no podemos olvidar el pasado para poder proyectarnos en el presente y en el futuro. El pasado nos va a permitir autoidentificarnos quiénes somos, porque la corriente occidental ha hecho también de que muchas y las nuevas generaciones vayan perdiendo lo que viene a ser el tema de la conectividad de sus verdaderas raíces, ¿no? Necesitamos también generar un pensamiento crítico, un pensamiento que tenga la capacidad de ver más allá de lo invisible, es decir, de saber cuestionar qué hay detrás del pensamiento de las corrientes dominantes, para que nosotros también, en base a ese criterio, podamos proponer, ¿no? Para que todos estos conocimientos tengan una igualdad jerárquica. No queremos nosotros neocolonizar o proponer que nuestro pensamiento vaya a ser superior. Lo único que pretendemos es que todas las corrientes epistémicas, todos los pensamientos tengan la misma categoría y tengan el nivel prácticamente de aceptación a nivel del mundo. Finalmente, todo esto nos va a permitir empoderar a esas masas que han sido históricamente excluidas, ¿no? Darles voz a aquellos que históricamente no han tenido la voz, darles el derecho que les corresponde, darles ese derecho a la autodeterminación, que tengan la capacidad de definir sobre su propio destino, sobre sus propias formas de vida, ¿no? Por ende, también buscamos la transformación social, una sociedad que prácticamente está muy cuestionada y muy debilitada en el ámbito axiológico y que está generando una crisis a nivel mundial, ¿no? Necesitamos volvernos a encontrar, necesitamos humanizarnos y para ello es lo que la pedagogía decolonial pretende transformar la sociedad, ¿no? También, obviamente, necesitamos revertir las injusticias sociales. Aquí no hay una sed de venganza, más al contrario, necesitamos volvernos a encontrar, necesitamos volver a convivir en el marco de la justicia social, en el marco del respeto y fundamentalmente en el marco de la convivencia social, que eso nos va a permitir eh, a nuestras presentes y futuras generaciones vivir de forma armónica, de forma corresponsable, fundamentalmente con nuestra madre tierra, con nuestro ecosistema, porque esa es la garantía para que miles de futuras generaciones puedan seguir disfrutando de las bondades de la vida, ¿no? Entonces, esta primera parte hemos querido reflexionar particularmente sobre la importancia de la consolidación de una pedagogía decolonial que cuestione, ¿no? Especialmente las intenciones y las consecuencias que estamos viviendo a raíz de los modelos tradicionales y de los modelos que han respondido a la corriente eurocéntrica. Vamos a hacer un pequeño paréntesis por factor tiempo y vamos a ingresar a continuación en otro video a una segunda parte para ir viendo ya los desafíos. Un agradecimiento a cada uno de ustedes.